El Tijuanense, en su 11º aniversario, entrega a José Ibarra el reconocimiento al mérito periodístico tijuanense. Inicié hace 21 años en los medios de comunicación, en una televisora que se llama Síntesis TV. Anteriormente la dueña era Carolina Obanel, hoy son otros dueños, pero en ese momento era un proyecto de cierta manera muy ligado en mi casa y en mi familia, porque una tía, en paz descanse, trabajaba ahí. Ella era la directora de ventas y mercadotecnia, Miriam Ruiz. Okay. Su esposo, Héctor Javier González Delgado, es periodista, aunque ahora se dedica a la iniciativa privada. Con él he tenido siempre mucha afinidad por la misma labor. Entonces, cuando deciden emprender Síntesis como canal propio, inician un proyecto y yo estaba en la carrera de comunicación en el 3er semestre y me dice, ¿sabes qué? Vamos a necesitar gente. ¿Te animas? Vente un día. Llegué un viernes a una como entrevista de trabajo, entre comillas. Me dijeron, está bien, vente el lunes, y desde ahí ya no falté en los medios de comunicación. ¿Por qué me gustó eso? Yo lo asumo que en mi casa, mis papás y hasta la fecha, siempre tienen prendida la televisión en noticieros. Hay muchos hogares en la República Mexicana que tienen prendida la televisión, tal vez en telenovelas, en juegos deportivos, en diferentes tipos de contenidos. Y en mi casa siempre había, y hasta la fecha hay noticieros. Tienen de esos los canales donde todo el día hay Foro TV, Milenio, N+, o sea, ese tipo de canales donde siempre hay noticias, y en su momento también. Entonces yo creo que mi fijación por las noticias vino desde pequeño. Yo desde pequeño, desde que tengo uso de razón, quería dedicarme a la televisión y específicamente en noticieros. A lo mejor hay otros niños que les puede llamar la atención, pero se quieren ir más por el canto, por la actuación, la fama, ese tipo de situaciones en la televisión. Y a mí me traía el rollo de los reporteros, de dar las noticias. Entonces, lo que soñé de niño, hoy lo estoy practicando y llevando a cabo. Es cuando tienes algo de tanta expectativa. Te estoy hablando que yo desde pequeño me quería dedicar a esto. Y cuando lo empecé a desarrollar, puedes o tienes el riesgo de decepcionarte. Es tanta tu expectativa sobre algo que puedes decepcionarte, y en mi caso fue lo contrario. Yo hasta el día de hoy, yo siento siempre el día que me levanto y que empiezo a ejercerlo es el día 1. O sea, y lo digo sinceramente, no lo digo como algo coloquial o que a lo mejor yo te pueda decir, lo estoy diciendo porque estoy en una entrevista. No, y se lo intento contagiar a mi equipo. A lo mejor a alguien de mi equipo el día anterior hizo una nota que le fue muy bien, y el día siguiente llega y como que triunfador, y como si ya ayer hice mi nota, le fue súper bien, me tiro a la hamaca 3 días. No, digo, o sea, lo de ayer fue ayer y hoy empiezas un nuevo día. Y así me siento cada día. La verdad es que siento que es el primero, como si hubiera sido hace 21 años, y nunca me he decepcionado este oficio. Cuando te apasiona algo, yo creo que se nota. Y en mi caso me gusta mucho esto porque todos los días son diferentes. O sea, hoy estoy aquí con ustedes, a lo mejor ahorita saliendo voy a algo de una nota policíaca, o a lo mejor voy a una historia positiva de la región. Entonces es muy diverso, y eso es lo que me gusta mucho de mi trabajo. Sí, a lo largo de mi trayectoria he tenido muchos como proyectos. Ese me gustaba mucho. Lo hice en mi última etapa de Síntesis TV. Okay. De hecho, llevaba algunas cápsulas y de repente fue cuando se terminó el proyecto o se vendió a otro grupo de inversionistas y ya no continué. Pero así como ese, he tenido de repente ideas que han funcionado y otras que no. Ahora sí que en esto y en cualquier rubro, ¿no? Hay que intentarlo y ver el resultado. Unas pueden funcionar y otras no. Te decía, yo empecé en medios porque mi sueño era trabajar en la televisión. Y hoy en día he tenido ofertas de proyectos televisivos que hoy rechazo, que ya no me atrae tanto, porque llegó la era digital, y a diferencia de otros compañeros que nos formamos en medios tradicionales, ya sea prensa escrita, radio o televisión, a mí sí me gustó mucho la era digital. Otros no se supieron adaptar porque estaban acostumbrados a un sistema, porque ya lo hacían así desde hace muchos años, y le tuvieron como una especie de temor o un recelo a lo que fueron las redes sociales. Cuando inició, muchos creían como que era el rubro donde estaban las fake news, y que por lo tanto era como un desprestigio hacer tu trabajo en el internet o en lo digital. Es más, te voy a comentar algo. A mí, yo cuando inicié en televisión y cuando empezaron las transmisiones en vivo, empezaron en redes sociales, me prohibían hacerlas, porque decían, ¿quién va a ver el noticiero? Si tú haces un en vivo, la gente se va a enterar y ya nadie va a ver las noticias. Y es como esa parte finalmente como de un rechazo o de una resistencia al cambio. Y a mí siempre me gustó. ¿Por qué? Porque la mayoría en medios tradicionales, bueno, no quiero decir la mayoría, muchos tal vez en medios tradicionales hacían por hacer. Y como no había un sistema de medición tan claro, sí, cada televisor te iba a decir que tenía el mejor rating, porque ese rating lo hacían con una empresa que tú le pagabas, y todo el mundo decía que era el mejor rating y todo el mundo te decía que era el mejor visto. En digital hay una diferencia, ahí sí está todo plasmado.
Si tú le dices a alguien, soy el mejor, el que tiene más reproducciones, te puedes ir a uno y a otro y a otro y ahí lo notas. Es más, tú puedes notar si esas reproducciones estuvieron con pauta o no con pauta, si fue orgánico o no orgánico. El que le sabe a esto, sabe identificar los resultados. Y a mí siempre me gustó el trabajo de calidad, pero con resultados. Hay algunos compañeros que pueden hacer un trabajo de muy buena calidad, pero sin el resultado. Y eso quiere decir que hubo una falla en su proyecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían muy buena información, pero no supieron darla a conocer. O puede ser lo contrario, alguien que sabe muy bien en las formas, pero no tiene un buen fondo. Entonces a mí me gusta un poquito el equilibrio entre un producto de calidad de fondo, pero al mismo tiempo se sepa comunicar y llegar al mayor número de gente posible. Entonces a mí por eso me gustó mucho la era digital. Era la manera de aplicar todo lo aprendido en medios de comunicación tradicionales, pero con una medición y resultados, que a mí siempre me ha apasionado mucho también el tema de los resultados. No a ese grado, como al grado de separarme, pero sí, todo forma parte de la personalidad. Yo creo que se refleja, ¿no? Al final, por más que tú quieras aparentar algo, tu personalidad termina saliendo a flote en cualquiera de los rubros que tú te dediques. En mi caso es el periodismo, pero yo sí siempre he tenido una personalidad como positiva ante la vida. Trato de ver siempre la manera de solucionar las cosas, si hay algún problema de cómo vamos a salir adelante, si hay un propósito de cómo cumplir el objetivo. Entonces, en esa manera ya forma parte de la personalidad y eso se reflejaría si me dedico o no, yo creo que al periodismo. Pero sí hay un rubro en donde separar también la parte de la personalidad y eso, ¿sabes qué? Lo aprendí en mi transición de estudiante a la vida laboral. Yo sí llegué a tener una etapa en la que a mí me ayudó mucho los maestros o los docentes que tenían en ese rato, que generalmente en la etapa universitaria no lo notas. Claro. En mi caso, y ahora sí que no sé, discúlpenme si hago el comercial, yo estuve en la Universidad Iberoamericana, que es la Ibero, y tienen un distintivo. Hay afortunadamente muchas universidades de gran prestigio, de gran calidad académica, pero tienen el distintivo de la educación basada en un sistema jesuita. Y los jesuitas son el área católica que se dedican mucho por el ser humano. Y a mí en esa etapa me ayudó mucho porque yo venía de secundaria, preparatoria, universidad, en donde era el caerme bien. A mí me encantaba quedar bien con todos. O sea, yo sí decía, ay, si alguien no quedaba bien con alguien, sí de repente había como una preocupación en mí. Entonces sí tenía ese tipo de personalidad de caerle bien a todos. Y de repente me empiezo a enfrentar al área laboral. Y ahí vino un conflicto. En el área laboral y sobre todo en empresas grandes, como en su caso eran los medios de comunicación, las televisoras, había lo que llamamos coloquialmente las grillas. Y yo de repente pues era el joven que intentaba quedar bien con todos y de repente me empecé a enfrentar a situaciones en donde ya algunos empiezan las envidias, las grillas, sobre todo te digo en empresas grandes. Y ahí empecé a tener un conflicto y a mí en ese tiempo es donde a lo mejor tuve una desestabilidad como emocional y a mí me ayudaron, me afianzaron mucho los maestros que tuve en ese momento. ¿Para qué? Para afrontar esa transición de la etapa universitaria a la vida laboral. Y ya después con el tiempo y la experiencia pues vas sabiéndote acomodar. Cómo al final tu personalidad, aunque sea positiva, saberte imponer en ciertos escenarios. Por ejemplo, yo a veces voy a, no sé, notas de policíaca, en donde de repente llegas y te enfrentas a policías que están pues finalmente con la adrenalina a tope y a lo mejor te quieren pues como maltratar o algo, quitar, etcétera, y ahí es donde tiene que salir tu personalidad fuerte para decir, hey, momento, pon tu línea, establece las condiciones para que tú puedas hacer tu trabajo y yo el mío. Entonces, a pesar de que mi personalidad puede llegar a ser positiva, ya con el paso del tiempo y la experiencia sabes en dónde ser fuerte, en dónde finalmente ser más dócil, etcétera, y acostumbrarte al escenario que estás viviendo. Sí y no, ahí te va. ¿Por qué el no? Porque cuando yo inicié en la carrera y que yo me quería dedicar a la televisión, muchas personas en su momento me aconsejaban que me fuera a Ciudad de México, porque allá estaban las televisoras donde se concentran los que mandan a ese tipo de coberturas. Te estoy hablando de los tiempos de televisión y todavía no era fuerte lo digital. Sí. Y mucha gente decía, José, a lo mejor tienes el potencial, vete a Ciudad de México, yo te puedo contactar con Televisa, con TV Azteca. Punto número 1, nunca me atrajo el tipo de vida de Ciudad de México. A mí me encanta Tijuana, me gusta esta frontera, tiene, como decimos, un no sé qué, que me encanta, porque al final hay una multiculturalidad, tiene personas de todos los estados de México, de muchos países, y eso te da una riqueza en todos los sentidos, periodísticamente hablando, en todas las fuentes, todos los días hay algo diferente. Entonces a mí me atraía mucho Tijuana y me preguntaba, ¿por qué me tengo que ir a Ciudad de México? Porque todo el mundo me dice que me tengo que ir a Ciudad de México. Es que allá está la exposición, es que de allá te van a poder mandar a coberturas que a lo mejor fuera de tu ciudad y que puedes ir a otros países. Me decían mucho eso. Y por momentos yo como lo descarté, ya no me pasaba por mi mente que yo pudiera llegar a hacer ese tipo de coberturas.
Claro, siempre está el sí, porque al final te dedicas a un periodismo y sueñas, ¿no? Con eso, con llegar a hacer una cobertura de guerra. En mi caso, a mí me gustan mucho los deportes, me encantan los deportes. Es mi pasión fuera del periodismo, ya como hobby. Y entonces imagínate vivir un mundial. Entonces sí lo soñaba, pero de eso a que se hiciera realidad era muy lejano. Llegó la era digital. Y ahí todo eso ya entró en mi radar. Y en la medida en que inicié también ya mi proyecto, siempre trabajé en otros medios de comunicación y los medios tradicionales anteriormente, la verdad es que yo ya tengo pues como 5 o 6 años fuera de ellos, anteriormente eran muy celosos con el crecimiento personal. Claro. Eso es un distintivo que yo veía y que veía muy complicado entonces. En la era digital no tanto. O por lo menos yo en mi medio de comunicación, yo les digo a todos los que forman parte de mi equipo, crezcan individualmente. Busquen, nunca lo dejes el crecer individualmente. Tú ten tus redes, trata de cosecharlas. Claro, hay un proyecto del cual nos alimentamos, hay que nutrirlo, hay que tener la camiseta bien puesta, pero no dejes de crecer en lo individual. Si creces tú, va a crecer el proyecto, es automático. Y si crece el proyecto, vas a crecer tú, ganamos todos. Entonces ahí vino esa etapa de poder hacer coberturas de fuera. De repente llegó la era digital. Yo sin pensarlo, simplemente pues hacer mis contenidos en José Ibarra, luego saqué el medio de Siempre la Noticia y estar haciendo mis contenidos, de repente se fue abriendo el panorama solito. Llegó la pandemia, que fíjate, para la mayoría del mundo fue un punto muy negativo. En el caso de la generación de contenido fue positivo, porque todo se fue a digital. Y ahí es donde poco a poco se abrió el espectro. Y entonces de repente me contactaron, ahí fue cuando hice alianza con Badabun, es una empresa tijuanense, que muchos podrán cuestionarle su tipo de contenido, porque para muchos es entretenimiento banal o por momentos sexualizado, muchos podrán hacerle la crítica, pero en el sentido de las formas, ellos sabían hacerlo muy bien. Claro. Su producción de videos, porque a mí es otra cosa que me apasiona mucho, no solamente el contenido de la información, la forma en que se da a conocer las cosas. Y ellos hacían videos con producción, cámara, edición, muy padres. Y entonces ahí vino la plática y dijimos, oye, a lo mejor con tu contenido y mi forma de hacer videos podemos hacer una buena alianza. Y de ahí empezó. Primero hicimos videos en Tijuana, le dije, vamos calándole, vamos haciendo un videíto. La única condición que yo les pido es que no se metan en el contenido. Tú te encargas de las formas y yo del fondo. Y le entramos. Y así vamos haciendo uno, vamos haciendo dos. Tuvieron buen funcionamiento. Oye, ¿podemos aumentarle? Órale, vamos haciendo más. Después fue, oye, no solamente en Tijuana, puedes irte a otras ciudades de México. Vamos calándole con un viaje. Yo siempre todos con los que hago alianzas, les digo, vamos calándole. Si los dos nos sentimos bien y hubo un buen resultado, le seguimos y le seguimos. Y ahí fue después, primero me fui a Chihuahua, luego me fui a Ciudad de México y después vino la propuesta, oye, y así como haces notas en Tijuana o en Ciudad de México, ¿crees que te puedas ir a otros lugares? Vamos calándole, lo que siempre les digo. Y entonces el primer viaje fue a Colombia. Entonces nos fuimos a hacer una serie de videos por allá. Estábamos en pandemia. Fueron, un hitazo, millones de reproducciones, millones. Y ahí empezó a funcionar y eso nos llevó a uno y a otro hasta que llegó la cobertura de la guerra de Ucrania. Cuando inició, yo estuve ahí la semana 2, parte de la 3, más bien, lo último de la semana 2, la 3 y poquito de la semana 4 de cuando había iniciado. Y también otro tipo de coberturas como El Salvador, Haití, todo el Mundial de Qatar, todo, de principio a fin. Para mí ese era también un sueño estar cubriéndolo ahí. Pude estar de principio a fin, la verdad, y eso pues fue gracias a esa era digital. Son muchísimas, pero definitivamente la que más se le ha quedado a la gente y en lo personal, la cobertura de guerra. Ahora sí que todo reportero cuando inicia lo tiene como en el radar como un sueño, pero de eso a que se pueda concretar puede ser muy lejano y por muchas condiciones, una u otra, no se puede llegar a dar. En mi caso se dio la oportunidad y sí, definitivamente es una de las que marcó mi carrera, mi vida, en el término personal y en términos de resultado también. Porque la mayoría de los que hacen esas coberturas de guerras, ahí son los de los medios tradicionales. Ellos ya tienen muchos años haciendo su logística para que inmediatamente cuando ocurre algo puedan mandar a su personal y ya de ahí estar alimentando primero sus medios tradicionales y de ahí ahora vaciando a lo digital. Remarco este procedimiento porque esa fue una ventaja para mí. Yo me di cuenta ahí que la mayoría de los reporteros hacían sus enlaces televisivos, los mandaban a su televisora y a lo mejor eso que están narrando lo graban en la mañana y lo ves en digital hasta en la noche, por los procesos internos que tienen los medios de comunicación tradicionales. Claro. Y en mi caso yo tenía una ventaja. Yo con el celular ya podía estar transmitiendo en vivo y además en Ucrania había buena señal de internet. A diferencia de otros países cuando llegas a ir, que el internet no es tan veloz. Y aquí sí teníamos buen internet y además todos los días había cantidad de contenido.
Y fíjate, algo que me pasó, Tijuana te entrena muy bien para cualquier tipo de cobertura. Yo creo que un primer miedo cuando vas a algo fuera de tu zona de confort, que es la zona donde conoces ya todas las fuentes, es, híjole, me voy a poder mover igual, como lo hago en Tijuana, a como lo primero fue en otro estado de la República, pues vamos a ver. Ok, ya empecé a ver cómo era, ok, ya veo por dónde, cómo puedo ir haciendo más ágil mi trabajo y al mismo teniendo buen resultado en los productos que quería dar a conocer. Pero seguía teniendo un punto a mi favor también, el idioma. Ok, era en México, yo me sé desenvolver, después viene el miedito de, ¿y fuera de mi país? ¿Lo podré hacer o no? Bueno, pues lo primero fue muy gradual, eso me ayudó bastante. Después fue Colombia, fue Venezuela, países de habla hispana, que al final ya no era en México, pero me sirvió cómo moverme en otro país, pero con mi mismo idioma. Y ya después llegaron otras coberturas como la de Ucrania. Ahí sí tenía que ser en inglés si es que alguien te entendía en inglés. Entonces, como sea, pero te das cuenta que Tijuana te entrena muy bien. Por ejemplo, en las coberturas de guerra, los escenarios individuales eran muy similares a cuando vas y cubres a una persona que asesinan en la ciudad de Tijuana. O sea, los escenarios, me refiero a que, vamos a suponer, nos decían, ¿sabes qué? Hubo una explosión o una bomba aquí a 15 minutos. ¿Quieren ir? Porque traíamos a alguien que nos movía en el territorio ucraniano. Vamos. Entonces llegas y el tipo de escenario es muy similar a una cobertura de un homicidio en Tijuana. O sea, al final hay autoridades, hay adrenalina, hay acordonamiento con la línea amarilla. Entonces, tú más o menos tienes como el mismo tipo de escenario, aunque son situaciones diferentes. Entonces, eso me ayudó a ya tener una experiencia y de cierta manera una calma para poder estar mentalmente enfocado a informar lo que estaba sucediendo. Entonces, eso definitivamente yo creo que ha sido en las coberturas y en lo personal, pues el Mundial de Qatar. ¿Por qué se lo disfruté? O sea, la verdad es que fíjate lo que son las cosas. Me mandaron a Qatar porque se creía que iba a haber muchos disturbios. Porque como es un país tan rígido en sus normas y cuando hay un mundial pues hay mucho consumo de alcohol. De hecho me mandaron pensando que iba a haber muchos disturbios y por lo tanto era un perfil para mí. El hecho de que iba a poder estar narrando arrestos y situaciones que se pensó que iba a haber. Al final creo que fue catalogado el mundial más tranquilo en la historia. Que nadie, porque casi no había venta de alcohol, sí había, pero solo en lugares como hoteles, restaurantes, no hay como ir aquí al Oxxo y que te compras, no existe eso. Entonces eso ayuda a que finalmente no haya tanto disturbio. Y ahí, ¿qué es lo que me ayudó? Porque al final yo tenía que ir y de todos modos generar contenido. Teníamos un acuerdo, en este caso con Badabuna, un cierto número de productos y además en esos viajes, una ventaja que yo tenía con ellos es que me permitían también, además, una vez que yo cumpliera la cuota con ellos, de hacer mi contenido para mis páginas. Entonces era un ganar-ganar para los dos, porque yo monetizo también en mis páginas. Entonces de repente llegó esta situación en donde, ¿y ahora qué hacemos si no hay disturbios? Ahí me ayudó mucho el saber de deportes y de fútbol, porque sí terminé haciendo mucho contenido que tenía que ver con la fuente deportiva, o sea, meterme a las historias de los juegos, que si Cristiano Ronaldo a lo mejor era su último mundial, que si Messi cómo iba avanzando, finalmente se llevó la copa, o sea, sí había muchos elementos que si yo no hubiera sabido de deportes, se hubiera notado. Y como sí sabía, sí podía llegar a relacionar lo que sucedía externamente fuera de la cancha con contexto general, global, con lo que ocurría. Entonces sí lo podía hilar y ahí es donde dije, híjole, bendito sea, sabía de deportes y eso nos permitió que también tuviera muy buenos resultados. El otro día lo platicaba con una compañera y creo que cada uno en su carrera de repente lo va enfocando precisamente en cómo vas midiendo el éxito personal o profesional. Por ejemplo, hay algunos compañeros que se han enfocado mucho en los premios. O sea que a lo mejor ves sus redes sociales y tienen 1,000 o 2,000 seguidores, pero tienen una cantidad de Emmys, creo que son los que se otorgan a los que hacen televisión aquí. Bueno, es televisión en San Diego. Y entonces algunos compañeros se enfocan más como a los premios, su carrera. Otros a lo mejor lo enfocan más como en el reconocimiento del gremio, por decirte algo, una pieza de un contenido de valor, etc. Yo la verdad lo enfoco más en el contenido general y ciudadano. A mí, como te digo, soy medio obsesionado con los resultados. Yo sí quiero que cuando haga algo le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, de cierta manera, a mí sí me importa el hecho de tener número de seguidores, tener número de reproducciones, tener número de alcance, porque quiere decir que el trabajo que yo estoy haciendo le está llegando a la mayor cantidad de gente posible. Y en mi caso, como me dedico al diarismo, el diarismo es diferente al periodismo de investigación. El periodismo de investigación puedes tardarte en una pieza una semana, un mes, y entonces tener un impacto con ella. Se supone que eso es lo que esperas, pero con una sola pieza. Tan necesario uno como el otro.
porque de repente también hay una cierta como imagen entre los que hacen periodismo de investigación, como si fuera menor el periodismo del diarismo, tan importante uno como el otro. Porque imagínate que a un consumidor te está esperando hasta que saques tu pieza y en un mes no se entera más que de una cosa. Pues no, también se necesita el diarismo, porque al final alguien bien informado tiene más posibilidades de tomar mejores decisiones. Entonces, en mi caso, es diarismo. ¿Qué quiere decir? Que todos los días hay que estar narrando lo que sucede en el día a día en la región, a través de piezas principalmente de video. Entonces, si pudiera evaluar una forma de medir mi éxito profesional, es con el alcance del trabajo que yo hago. Sí hubo un miedito al emprender, pero porque no, en mi casa o en mi familia no hay una experiencia comercial. Entonces de repente sí hay como un cierto miedito a emprender por la parte del negocio, no tanto por lo periodístico. Al final esto pues llevo haciéndolo muchos años y como que eso es la parte que más me apasionaba. El con mi proyecto tener mi visión para darlo a conocer. Esa parte con la emoción y la adrenalina solito se cubre. Mi miedo venía más por la parte comercial administrativa, que pues al final yo nunca había emprendido. Al final esto también es un negocio. Y por lo tanto ahí vino un poquito mi temor. Y sobre todo porque cuando yo di el paso, estábamos en pandemia, me parece, no sé si fue el 2020, estábamos en plena pandemia. Además, yo casado y con 2 hijos muy pequeños. En ese tiempo yo creo que tenían 2 y 4, por ahí más o menos. Y además construyendo casa. Entonces el temor era grande en cuanto, ¿y qué tal si no me va bien? Yo tenía un 90 y tantos % de seguridad de que me podía ir mejor por mi cuenta que siguiendo en los medios tradicionales, pero no deja de haber un leve porcentaje, ¿y qué tal si no? Esa cosquillita ahí al final del cerebro que sí me daba un poquito de temor emprenderla. Y luego alguien que es mi aliada 100%, que es mi esposa, es parte importante de mi vida y de mi proyecto, pues que al final mi proyecto forma parte de mi vida. Ella, si una duda tenía, es esa partecita, porque estábamos construyendo y con hijos pequeños y le daba el temorcito de, oye, pero nos vamos a quedar sin el sueldo de la quincena y estamos construyendo casa y pues cuando uno construye una casa se le vienen los gastos. Y entonces sí había un poquito de temor, pero llegó un punto en que yo dije, no, tengo que confiar en mí y vámonos a darle, o sea, sí se puede. El punto que me hizo orillar, finalmente yo estaba en Frontera, fue mi último trabajo, que también estoy muy agradecido. Con cada una de las empresas de los medios tradicionales en las que estuve, yo estoy enormemente agradecido. Pero el punto que me hizo ya el plano de decir, vámonos, es que me ofrecían varias oportunidades de colaboración y en Frontera tenían una regla interna, no sé si todavía la tengan o no, tú estuviste por ahí, que no te dejaban combinar, nada. Y entonces yo le decía, oye, pues es que me ofrecen un programa de radio, y ahí me hizo que, ¿sabes qué? O sea, no podemos seguir. Me ofrecían un programa de radio fuera de mi horario y yo decía, ¿sabes qué? Es una buena oportunidad para mí de complementar. Estamos teniendo muy buenos resultados, ¿estás conforme con mi trabajo? Estamos encantados. Pues déjame hacer el programa. Es que si te dejo a ti, los demás van a querer. Pues eso no es mi problema, o sea, al verlo en individual, les decía, o sea, si a mí me permites y no me salgo, yo entiendo que hay líneas editoriales que de repente su conflicto era que yo dijera algo que podía meter en conflicto con sus diferentes pautas gubernamentales o privadas. Yo decía, yo soy alguien institucional, voy a saber manejarlo, cómo tener mi programa y al mismo tiempo poder seguir con la chamba. Al final lo pensaron, lo evaluaron, allá las decisiones se tomaban desde Sonora, etcétera, y desde allá vino el no. Y eso fue lo que al final me hizo dar ese paso y decir, ¿sabes qué? Hay muchas oportunidades que se me están pasando por esta regla interna, la cual se los respeto, 100%, la comparto obviamente, pues como una realidad. Ellos la tienen, la respeté, tan es así que dije, ¿sabes qué? Pues eso me hace que tengamos que separarnos y ahí emprendí. Y ya con el tiempo, pues uno va aprendiendo más o menos. Le compartía hace rato a Salvador que es una curva de aprendizaje. Claro. El 23, finales del 23 y el 24 ha sido ya realmente emprender siempre la noticia como medio. Porque del 20 al 23 y a la mitad del 23 yo funcioné más como un influencer. Por lo mismo, porque como tenía buena monetización y tenía tantos viajes, no podía tener un medio de comunicación si yo andaba afuera. Entonces era más como una generación de contenido individual como José Ibarra y ya tenía siempre la noticia, pero ahí cuando podía lo iba alimentando poco a poco. El 2023 al finales vino un cambio drástico en las redes sociales y en las pautas de monetización que nos hizo replantear y ahí sí ya iniciar como medio de comunicación con más equipo y trabajando clientes externos. Entonces ha sido más o menos la transición del medio de comunicación. Si en mi caso yo como trabajador sentía que el crecimiento individual era importante para la misma empresa y de cierta manera me lo coartaban,
pues ahora que yo tengo mi medio de comunicación, pues no voy a hacer lo mismo y por lo tanto busco lo contrario. Yo les digo a cada uno de los que se van integrando al proyecto, adelante, crezcan individualmente, o sea, lo único es que sí te pido, pues que al final de la empresa donde sale tu sueldo, pues que busques cosechar. Uno entiende, todo el mundo tenemos un criterio y sabemos a qué nos referimos. O sea, si yo veo cualquiera de mis empleados que llega y hace live y reel y todo lo que implica en su página y acá no tengo nada, pues obviamente va a decir, oye, pues la primera y la prioridad es de donde sale el sueldo. Vamos primero atendiendo a Azul en vivo acá y luego haz un producto B o C para tus páginas y ahí más o menos se puede ir complementando. Pero sí, la integración de nuestro proyecto es poco a poco. Yo sí le digo a todos los compañeros, no tenemos prisa, vamos poco a poco. De lo que se trata es de poder de vivir de lo que nos encanta hacer y por lo tanto debemos ir cautelosos. Claro, si hay un proyecto, adelante, o sea, sí, así a lo mejor suena medio ilógico porque soy medio acelerado. O sea, de repente sí estamos haciendo muchas cosas, pero al final con una visión de mediano y largo plazo. Les digo, ¿cuál es la mejor manera de obtener resultados en el mediano y largo plazo? Que vayas cumpliendo los cortos plazos. Hoy haz las mejores notas. Hoy ten tu mejor día laboral. Mañana llega con esa misma mentalidad y te aseguro que en un año vas a tener los resultados. En 2 años, imagínate en 3, en 5, en 10. O sea, tú obsérvate cómo te visualizas y si quieres vivir de esto, de los medios de comunicación, es poco a poco, haciendo lo mejor cada día. Entonces sí, afortunadamente hemos ido integrando a muy buenos compañeros. La mayoría de ellos los conocí en alguna de las etapas en las que estuve. Yo tuve etapa en Síntesis TV, estuve combinando un rato en Frontera, más bien en Radio Fórmula, y después entré a Frontera. Y ahora ya en Independencia, pues he tenido colaboraciones también con otros proyectos. De una u otra manera ahí vas identificando quién le apasiona y algunos distintivos que sí tomo en cuenta. Eso es lo del crecimiento personal. Fíjate, contrario a lo que la mayoría de las empresas, la mayoría de los que se han integrado a mi empresa han tenido problemas en sus empresas anteriores por sus redes. Y para mí es una señal. Ok, él lo veo destacando o ella lo ve destacando con su página aquí y allá. Para mí es como una señal de que tiene hambre de crecer y eso es lo que me gusta a mí. Qué bueno que hiciste, déjame abrir este paréntesis, porque luego muchos me preguntan si me he puesto nervioso en entrevistas. Esa es la entrevista que más nervioso me he puesto, porque es alguien a quien yo admiro. Y además, bueno, no sé si fue bueno o malo, no hubo tiempo de prepararme porque fue una coincidencia. Coincidimos en un solo lugar, platicando yo con ella, la vi que tenía mucha apertura y ella como que uno nota cuando está interesado en la plática y ahí fue cuando le dije, oye, hay oportunidad de que te pueda entrevistar. Va, y entonces platicamos un buen rato, pero yo sí estaba muy nervioso porque sabes que estás ante alguien que tú admiras y que se dedica a lo mismo. Entonces, quieras o no, aunque tú digas, es una persona normal, tú entrevistas a la normal, pues en tu mente tú sí está, que estará pensando de mí, lo estaré haciendo bien, o sea, sí entra esa mentalidad. Pero sí, yo 2 periodistas que yo admiro en la escala nacional o internacional es Carmen Aristegui y Jorge Ramos. Los dos porque tienen una cierta afinidad a la televisión, que es lo que a mí me gustó desde un principio. Entonces, por ello yo admiro esa parte de ellos dos. Ah, caray, de coberturas en específico, o sea, siempre hay pues el mundo es grande, ¿no? O sea, ahorita que yo otra vez estoy dedicado más a Tijuana, en Baja California, a la zona binacional, pues ahorita otra vez estoy concentrado en el término local. Pero pues si nos vamos externamente, hay muchos países que nos quedamos ahí en la lista de tal vez visitar. Por ejemplo, en su momento yo quería ir a China, cuando estaba todo lo de la pandemia. Justo cuando empezaba una primera oportunidad que yo quería ir a Wuhan, donde inició lo de la pandemia. Por una u otra manera no se pudo, pero todavía creo que si vamos en una escala internacional estaría en mi radar. A nivel local, la verdad es que mucho porque el proyecto en el que estoy, pues al final va también en sus inicios. Apenas tenemos 4 años y medio, entre comillas, aunque trabajándolo ya bien y formalmente llevamos 1 año y medio, tal vez 2. Entonces esto tiene un potencial enorme. Yo me doy cuenta que tiene un gran potencial, sobre todo porque los medios o los que eran las marcas fuertes se van quedando. Es muy difícil para ellos hacer la transición a lo digital cuando ya tienen todo un sistema de muchos años y no pueden dejar el tradicional. Ellos están entre una encrucijada, como dicen. Híjole, dejo el tradicional o me voy al digital, no puedo dejarlo porque el otro es el que me deja, entonces si me voy entonces ese problema lo tienen ellos y ahí es donde me doy cuenta que hay un área de oportunidad en lo digital. Entonces, la verdad es, como te decía en un inicio, para mí es el día 1, yo todavía estoy muy emocionado por lo que viene. ¿Qué metas? Pues obviamente que mi proyecto, el de Siempre la Noticia, vaya creciendo. Y no descarta, platicaba hace rato con Chava, yo tengo incluso la idea de que nos podamos unir varios medios. Yo tengo un sueño,
que es que la ciudad de Tijuana pueda ser identificada por su tipo de contenido digital. Y creo que en el área donde la podríamos lograr es precisamente en el informativo periodístico, a diferencia de, por ejemplo, Monterrey, que lo logró hace unos años con el sistema de la comedia, del entretenimiento. Nosotros acá no tenemos tanto esa parte, pero creo que sí, si nos pudiéramos unir ahí varios haciendo contenido informativo y que nos echemos la mano, creo que pudiéramos finalmente tener un mejor posicionamiento incluso nacional. Pues es que creo que Tijuana es precisamente eso, es una mezcla de todo. Y si uno se enfoca solamente a cuestiones negativas, estás dejando de dar algo también, que es parte importante de Tijuana. Por ello yo creo mucho en los equilibrios, no solamente en el tema informativo, los equilibrios los creo mucho en la vida. O sea, por ejemplo, en mi caso o en mi staff, también les digo, cultiven el aspecto del ser humano y la persona. O sea, sí, me río porque somos bien engranados con el trabajo. O sea, es difícil de repente, pero sí les digo, hey, busquen hacer ejercicio, busquen tener una buena alimentación, busquen salir, también tener sus amigos, o sea, busquen tener un equilibrio en sus vidas para que eso se refleje finalmente en su área laboral. Y lo mismo ocurre en el contenido informativo, en el balance y en el equilibrio es en donde la línea editorial que a mí me gusta, ojo, respeto otras que a lo mejor puede ser solamente situaciones negativas, ¿no? Corrupción, nota policíaca, de ese tipo de situaciones lo respeto muchísimo. Hay otros que se pueden ir a lo contrario, que parecen más un medio de puro color. O sea, que es pura cosa positiva, 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 como si no existiera todo lo demás. A mí me gusta el punto medio. Dar a conocer, al final, es un reflejo de nuestra sociedad y de lo que Tijuana tiene. Personas de todas partes del mundo, en donde hay tantas cosas, tanto negativas como positivas, y se tienen que dar a conocer. Claro, influye la personalidad y el enfoque. Nosotros damos a conocer muchas cuestiones negativas, pero siempre con el ánimo de, primero, reconocer una problemática. Si la escondemos, no nos ayuda en nada como sociedad. La tenemos que dar a conocer para reconocerla y de ahí tratar de resolverla. O sea, si están ocurriendo una serie de delitos en una cierta zona de la ciudad y nos hacemos de la vista gorda, pues a lo mejor solamente los que viven ahí se van a enterar. Pero si la empezamos a dar a conocer los hechos que ahí ocurren, ¿qué hacemos? Presionamos a la autoridad para que mejore los operativos en esa zona y entonces hay una mejoría. ¿Te das cuenta cómo de algo negativo se puede pasar a algo positivo? Claro. Y lo mismo para tratar de motivar a otras gentes. Las historias positivas existen y muchas en la región. Claro, viene un reto, es más difícil hacer las notas positivas que las negativas. Las negativas llegan solas. O sea, tú sabes que es cuestión de estar ahí en el radio, te van a llegar las cosas negativas porque llegan solas. Somos una ciudad con tanto número de personas que es natural, de cierta manera, que haya muchos aspectos negativos. El reto viene a buscar también las positivas, porque a pesar de que hay mucho, pues no te llega como la negativa. Tienes que buscarla, hacer el contacto, hablarle a la gente, ponerte de acuerdo, ir a grabar, ver cómo es la mejor manera de comunicar esa historia que tú la ves tan positiva para que le interese a la gente y esa historia tan positiva refleje lo que tú quieres, que es motivar a otros a más cosas positivas. Suena trillado, pero sí es dedícate a lo que te gusta. Muchos lo han expresado, pero es realidad. O sea, tienes que dedicarte a lo que te gusta, a lo que puedes llegar a tener habilidades. Si te gusta o tú ves habilidades en ti, en la venta y en el comercio, échale ganas ahí. Lo que vendas te va a ir bien. Obviamente con la experiencia vas aprendiendo a reconocer qué es lo que te puede dejar mejores resultados. Pero si te gusta el área de la comunicación y el periodismo, dedícate a ello. Apasionate por ello y los resultados van a llegar. Yo creo que en cualquiera de los rubros o en cualquiera de las carreras va a haber opiniones negativas. Alguien que se quiera dedicar a la medicina le pueden decir, ya hay tantos médicos, vas a terminar a lo mejor en un consultorio de una de esas farmacias que dan las... Y si eso te apasiona, adelante. O sea, en todos los rubros, te dije uno nada más en específico. Lo mismo pueden decirle a abogados o a cualquier otro rubro. En la comunicación, desde que yo estoy, sí, era de las... como, pues esos como rumores que vienen y que te rodean, ¿no? Que de qué vas a ganar, de esto, del otro, y etcétera. Pues sí, pero yo creo que el reto para cualquier rubro es tratar de hacer una mezcla entre lo comercial y lo de fondo. En mi caso, que es periodismo, yo más o menos trato de hacer eso. Al final, al buscar resultados, hace que también los clientes que quieran venir conmigo saben que va a haber una parte de seriedad, pero al mismo tiempo de un buen resultado. Entonces es ahí donde yo puedo llegar a combinar. Lo mismo te puedo hacer una nota de un tema que a lo mejor para algunos puede resultar banal, como de un tema que puede tener un gran fondo. Y ahí está el equilibrio. A lo mejor puedes llegar a hacer esta nota que le gusta mucho a la gente y que te va a dar una exposición más viral.
Pero cuando tú traes un tema que te apasiona y crees que tiene más fondo para la sociedad, que a lo mejor no tiene un potencial viral, te va a ayudar el haber hecho la otra nota y que haber captado el público con la otra nota que era más banal para que vean o haya una más posibilidad de que hay más gente que la vea. Entonces, en los equilibrios, un reto importante en cualquier área que te desempeñes es creo que encontrar ese equilibrio entre hacer lo que te apasiona y al mismo tiempo que sea rentable. Un ejemplo más claro yo creo que es el de los artistas. Hay muchos que tienen cualidades artísticas que su familia los limita. Y a mí se me hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de hacer algo que muy pocos lo pueden hacer. O sea, alguien que pinta, vamos a suponer, que pinta extraordinario. Generalmente le dicen, ¿de qué vas a vivir? ¿Quién va a comprar tus cuadros? O sea, porque todos nos imaginamos la típica exposición de los cuadros con los precios y que tiene que ir la gente de dinero a comprarlos. Es lo que nos imaginamos. Y al contrario, tienen una gran habilidad. Encuentra en esa habilidad la forma de obtener recursos o ser algo más comercial y después de hacer un proyecto o una pintura más abstracta que te llene más como artista. A lo mejor tú, esa habilidad te puede hacer, ¿sabes qué? Voy a hacer retratos de mascotas. ¿Sabes qué? Oye, te hago un retrato, una caricatura de tú y tu mascota y te la vendo tal y a lo mejor puedes vender 50 de esas. Pero haces tu cuadro abstracto y lo que sea que te apasiona más como artista y a lo mejor ese tardas en venderlo un año. Pero ahí vas haciendo el complemento. Por eso les decía un equilibrio entre las dos partes. En cualquiera de las áreas yo se lo recomendaría y más en el periodismo y en la comunicación. Se siente bonito, la verdad. Te decía yo que a lo mejor no es el área en la que yo me quise especializar en el hecho de tratar de ganar premios. En mi caso, yo traté más de que mi contenido llegara a la mayor cantidad posible y es lo que sigo buscando. Pero claro, pues te mentiría que no se siente padre. Al final, dentro de la carrera o la trayectoria que uno va teniendo, el hecho de que le reconozcan su trabajo. El ser humano en general busca el reconocimiento social. Si no, no viviríamos en comunidad. Sí lo busca, aunque haya gente que diga que no, sí lo busca. Y en eso se me vino a la mente, fíjate, a mí me decían cuando estaba en la televisora que tenía ego, porque de repente quería yo aparecer en mis notas siempre. Quería ser el famoso stand-up que le llaman en televisión. Y para mí, yo les decía, es que es importante. No, me decían, la nota es lo importante y no quién la da. Y yo les alegaba, incluso a los que tenían, porque también soy medio alegón, a los que tenían muchos años de trayectoria, yo les decía, no. También es importante quién da la nota. Y más cuando surgió la era digital. De repente hay páginas que no sabes ni quién está detrás de ellas. Y tú ves una información, sí importa quién la está dando. Porque tú no sabes si tiene una intención política o de otro tipo. Entonces, desde entonces yo defendía esa parte. Entonces me decían mucho, me tachaban, es que el Joe, porque me dicen Joe fuera de cámaras, ¿no? Nada más quiere aparecer a cuadro en todas sus notas. Parte de esas como envidias y grillas que hay. Yo decía, es que yo voy a hacer, y en cada nota que haga voy a tratar de estar ahí. ¿Por qué? Porque yo creía mucho en eso, en que con el tiempo la gente reconociera a la persona que está dando la nota y eso influyera en creerle o no. Entonces es importante esa parte, el hecho de que reconozcan cualquiera de tus esfuerzos y por ello pues les agradezco mucho aquí al tijuanense, a Chava, que lo conozco desde hace muchos años, que ahí está como uno, él tiene más tiempo pues echándole ganas, picando piedra y me da mucho gusto el hecho de que compartamos en una misma ciudad escenarios similares o medios similares, pero que pues uno agradece también cuando se dan este tipo de gestos, así que les agradezco a todos aquí el personal del tijuanense. El Tijuanense, 11 años siendo la voz de Tijuana.